Muy bien, mis apreciados estudiantes, retornamos nuevamente. Bien, bien, indicamos cómo se hallan XF y XN, ¿no? Cuando la alimentación no tiene disolvente. Ojo, no tiene disolvente. Pero si tiene disolvente la alimentación, no, entonces para hallar X sub F, debo además incluir el disolvente que puede tener la alimentación, aunque pocas veces lleva disolvente la alimentación. Pero si incluye disolvente aquí en la entrada, no estoy hablando de este disolvente, nada que ver este disolvente, sino estoy entrando aquí la soya, está humedecido con hexano, un poco se humedeció con hexano. Entonces, al hallar X sub F, debo dividir la cantidad de soluto sobre la cantidad de soluto más disolvente que tiene la entrada. ¿Está bien? Y para hallar N sub F, debo hallar la cantidad de inerte, ¿no? Dividir, ¿no es cierto?, sobre el soluto más el disolvente que tiene la alimentación F. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Entonces aquí dijimos que la retención no es constante. La retención varía. Entonces, para hallar X1, N1, se debe determinar experimentalmente. Se realizan pruebas, ensayos de laboratorio para determinar la retención. ¿Está bien? Entonces debo realizar ensayos de laboratorio. En los ensayos de laboratorio voy a obtener para distintas concentraciones, para XN, X1, X2, X3, voy a obtener la retención N, N1, N2, N3, así sucesivamente. Entonces, estos se pueden presentar en forma de una tabla, un listado, en forma de una tabla. ¿Está bien? Y a partir de esa tabla se realiza la regresión. Debo regresionar para hallar las concentraciones para un determinado proceso. Normalmente nos dan el dato. ¿Qué nos dan? Nos dicen, por ejemplo, a la salida, me dicen, a la salida, el sólido aún contiene 1 kilogramo de soluto, por decir algo. Entonces me están indicando que aquí a la salida todavía el sólido que sale tiene 1 kilogramo de soluto. Ese dato es muy importante. ¿Está bien? A partir de ese dato puedo hallar, ¿no es cierto?, X1 y R1. ¿Ya? Vamos a ver enseguida eso, cómo se halla. Bien, esta es la tabla que hablaba. Esto es una tablita para la soya, para la extracción del aceite de soya. Aquí tengo X y Y, que son los mismos por etapa ideal o teórica, por decir XN y Y sub N, ambos son los mismos. ¿Por qué? Porque es etapa ideal o teórica, ¿no es cierto? Las corrientes efluentes líquidas que salen de una misma etapa tienen la misma composición en soluto. ¿No es cierto? Estoy empleando aquí etapa ideal. Entonces, experimentalmente se determinó esto. 1,73, 1,52, 1,40. ¿Qué quiere decir 1,43? Por decir. 1,43 kilogramos de inerte se tiene 1 kilogramo de solución, porque no se olviden que N es inerte sobre solución. Entonces, cuando me dice 1,43, me dice 1,43 kilogramos de inerte retiene 1 kilogramo de solución, ¿cierto? En cambio, X y Y es kilogramos de soluto, kilogramos de solución. Y por etapa ideal o teórica, Y sub N y XN son iguales. Y sub 1 y X1, como salen de la misma etapa, también son iguales por etapa ideal o teórica. Esta tabla es importante para retención variable.
en base a esta tabla voy a graficar. ¿Qué va a graficar? Esta tabla. Voy a graficar N versus X y Y. N es la cantidad, no se olviden, de inerte y cantidad de solución. Inerte. ¿Cuál de las corrientes tiene inerte? El extracto no tiene inerte. El extracto o flujo superior es solo la fase líquida. Hexano más aceite. No tiene harina el extracto. El refinado o flujo inferior sí tiene el sólido. Ahí está el lodo, ¿no? La suspensión. Entonces tiene inerte y a ese inerte va retenido, va adherida más bien una cantidad de disolución. R1, R2, R3 y Rn. Esta es la cantidad de disolución adherida al inerte. Entonces, el flujo inferior sí tiene inerte. Esto va a tener en el flujo inferior un valor, porque el flujo inferior tiene inerte. En cambio, en el extracto, N es 0 en el extracto. ¿Y por qué 0? Porque no lleva inerte. Kilogramos de inerte en el extracto, 0. No lleva. El extracto es solo la fase líquida. Por tanto, no puedo hablar para el extracto que lleva inerte. El inerte no está en el extracto. El inerte está en el refinado. ¿Está bien? Por tanto, para el extracto N es igual a 0. Y para el refinado tiene un valor, porque sí en el refinado existe inerte. ¿Está bien? Inerte por solución retenida. Entonces, estos conceptos se grafican en un gráfico. Ahora vamos a emplear el método, una combinación del método gráfico y analítico. El método analítico lo vimos la clase anterior, hoy en la primera parte, para extracción sólido-líquido en múltiples etapas en contracorriente con retención constante, empleamos también el método analítico. Pero ahora vamos a combinar ese método analítico con el método gráfico. ¿Está bien? Para retención variable. Entonces voy a graficar en ordenadas este valor, la relación kilogramos inertes sobre masa de disolución retenida. Esto tiene sentido solo en el refinado versus X, por cierto. Y luego voy a graficar esto, la primera columna versus Y. Pero en Y, en la fase líquida, ¿cuánto sería N? Pregunto, ¿cuánto es el valor de N en la fase líquida? ¿Alguien me puede responder? Julio César, ¿cuánto es N en la fase líquida? ¿Cuánto? A ver, Ascarrum. ¿Cuánto es N en la fase líquida, Ascarrum? Encienda su micrófono y responda, Ascarrum. Aldana. Cristian, ¿cuánto es N en la fase líquida en el extracto? Aldana. León, Abigail, ¿cuánto es? Encienda su micrófono y responda, por favor. ¿Cuánto es N en el extracto? Romero. Stephanie. Estoy llamando lista, por favor. Por lo menos deben indicar presente. Porque caso contrario quiere decir que dejaron encendido su computadora y ustedes no están aquí junto a la pantalla. Romero, Stephanie. Presente, ingeniero. Perfecto, ¿ves? Está bien.
Zinc, Saldaña, Cristian, ¿cuánto es N en la fase líquida? Zinc. Presente, ingeniero. N en la fase líquida, no sé si era 1.73 por lo que entendí ahí en el cuadro por inerte. La cantidad de inertes por 1 kilogramo o por una unidad de soluto más el solvente. Ya, perfecto. Suficiente. Entonces vamos a aclarar. Ya, vamos a aclarar. Entonces, aclaramos esto para que no quede duda. En la fase líquida, en el extracto, N es 0. 0 para toda la columna en la fase líquida en el extracto. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Porque dijimos que el extracto no lleva inerte. Entonces, al no llevar inerte, los kilogramos de inerte es 0. 0 dividido entre cualquier cantidad siempre es 0. Entonces, aquí en el extracto N es 0, porque no lleva inerte. El inerte sedimenta, el inerte solo tiene sentido en el refinado. No se vayan a olvidar eso. Entonces, en el extracto, N, estoy hablando bien clarito, en el extracto, N es 0. En la fase líquida, ojo, ya, no me vayan a aplicar a la fase refinado ese concepto. Solo N es 0, en la N mayúscula es 0 en el extracto. ¿Y por qué? Porque el extracto es líquido, es una mezcla de aceite y hexano. No lleva harina. La harina sedimenta y la harina está en el refinado. Por tanto, N, ¿no es cierto? En el extracto es 0. Entonces, N solamente tiene sentido en el refinado. Sí, esto sería para el refinado. Esto voy a graficar N, es la solución, versus X. N es kilogramos de inerte, kilogramos de solución retenida. Entonces, esto versus X. ¿Está bien? Entonces, tiene sentido solo para el refinado o la suspensión. ¿Ya? Eso está claro ya. Bien, entonces voy a graficar N versus X. N versus X, ¿qué es? El refinado, la composición de. Entonces aquí tengo el refinado. Tiene sentido, ¿no es cierto? Esto. Estoy graficando estos puntos. N versus X. Pero también quisiera graficar Y sub 0 versus N. A N ya no tiene sentido para el extracto, porque el extracto no lleva inerte, es líquido. Por tanto, N, este valor de N es 0 para el extracto. La composición sigue siendo la misma. ¿Por qué? Por etapa ideal, XN es igual a Y sub N. Eso sí, la composición de la solución. Aquí tengo la composición y aquí tengo la composición X mediante una línea vertical. Pero aquí están la fase refinado y aquí está la fase líquida extracto. Entonces, estos datos se grafican de esa forma. ¿Está bien? Ahora alguien dice, pero ingeniero, no dan N para la fase extracto. Lógicamente que no van a dar. ¿Por qué? Porque el extracto no lleva inerte, 0. Esto es para graficar el refinado. 1.73, 1.52, 1.43 versus 0.020, pero para X final. Y eso tiene sentido, ¿no? Aquí dice refinado, porque en el refinado o suspensión está el inerte, pero en el extracto ya no. Por tanto, N es 0. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Es necesario anotarlo del extracto aunque sea 0, ingeniero? Preguntaron dos estudiantes al mismo tiempo. A ver, con calma. Que si en el gráfico es necesario anotar ahí extracto, si la línea de todas maneras es 0. Miren, si ustedes están empezando la asignatura, una ayuda memotécnica sería necesario, ¿no? Sería necesario anotar, ¿ya?
Sería necesario notar. ¿Está bien? Ah, ok, gracias. Bien. Perfecto. Esto requiere práctica, por eso que estamos haciendo con mucha calma, ¿no? Ya tengo graficado. Entonces aquí ya estoy empleando el método gráfico. ¿Está bien? No se olviden, en abscisas está el extracto que tiene N0 y el refinado está sobre esta línea. ¿Está bien? Bien. Con esto, aquí por etapa ideal o teórica, YN es igual a XN. Y1 es igual a X1. ¿No es cierto? Eso usted ve, X1 es igual a Y1. ¿No es cierto? Esto es en el refinado y esto es en el extracto o fase líquida. ¿No? Aquí está. X1, que sería aquí el refinado, y aquí el extracto. Muy bien. Esto es la primera parte para hallar el número de etapas en una extracción sólido-líquido en múltiples etapas en contracorriente con retención variable. Bien, ahora, a ver, realicemos un ejercicio. ¿Para qué sirven estos? Entonces puedo dividir, miren, voy a dividir X sobre N para cada valor. 0 sobre N, 0, primer valor. 0,20 sobre 1,52 es este valor. Está en la tercera columna. 0,30 entre 1,43 es este valor. Pero al dividir X sobre N tengo kilogramos de soluto por kilogramos de inerte. ¿Está bien? Si me dicen, por decir aquí, me dicen, a la salida tengo 1 kilogramo de soluto por 100 kilogramos de inerte, por decir algo. 1 sobre 100. O me puede decir aquí, creo que tengo aquí un ejemplo. Aquí me dice que tiene 0,8 kilogramos de aceite por 100 kilogramos de inerte a la salida. X1. Esto es un dato por decir algo. ¿Ya? Me dice, a la salida, los 100 kilogramos de inerte lleva a un 0,8 kilogramos de soluto. Entonces, a la salida tengo 100 kilogramos de inerte, pero además tengo 0,8. No se ha logrado extraer todo el soluto. Entonces divido 0,8 entre 100 de inerte. Tengo aquí 0,008. Entonces, este valor, pero los anteriores que están en negro, los obtuve de la tabla que era dato. ¿No? Están con negro aquí. ¿Ya? Y este es el valor que me da en el problema, que 100 kilogramos de inerte a la salida aún llevan 0,8 kilogramos de soluto. Divido y tengo este valor. Soluto sobre inerte. Para este valor no sé cuánto es X1 y N1. Realizo la regresión. Por regresión determino. Esto ustedes vieron en estadísticas, regresión lineal, regresión potencial, regresión, ¿no es cierto? Vieron. Por regresión determino X1 y N1. Por regresión. Digo, si para esto es esto, para esto es esto, para esto es esto, ¿no es cierto? Y para esto, ¿cuánto será X1? Entonces, X1 es este valor. ¿Está bien? Luego puedo realizar la regresión entre la tercera y la primera columna. Digo, para 0 es 1,73, para 0, 13, 15, 79, 1,52, para 0, 20, 97, 90, 1,43. Para 0,008, ¿cuánto será N1? Eso está en las calculadoras, la regresión lineal, la regresión potencial, ¿no es cierto? Para N1 me da 1,7150. Bueno, aquí están con varios decimales porque la calculadora me da de esa forma, ¿no? Nosotros vamos a trabajar máximo con 4 decimales. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, por regresión, determino X1 y N1. Si yo determino esto, también otra forma es determinar por interpolación. Pero por interpolación voy a tener un margen de error. Voy a tener un margen de error. Más exacto es la regresión. También puedo interpolar. Para obtener X1 y N1. ¿Está bien? De esa forma obtengo
a partir de estos datos más esta información X1 y N1 por regresión. ¿Está bien? Ya tengo X1 y N1. Bien, no se olvide entonces que ya tengo X1 y N1. ¿Está bien? Perfecto. Entonces realizo mi balance global en toda la planta. Alimentación F más el disolvente. Pero voy a realizar solo balance de soluto más disolvente. Voy a nuevamente dejar fuera el inerte. Extracto N más refinado 1. ¿No es cierto? F se conoce, D se conoce, ¿cierto? R1 lo puedo hallar, pues, ¿no? R1 de N1. A partir de esto, como la cantidad de inerte es constante, divido la cantidad total de inerte, que sería en este caso 100 sobre este valor, y tengo la cantidad de solución retenida por este inerte. ¿No es cierto? Divido, ¿cuánto? ¿Cuánto es inerte? 100. Allá. 100 dividido entre 1,7151. Inerte con inerte se va y tengo kilogramos de solución retenida. R1. Ya tendría R1 de esa forma. Y de aquí despejo el extracto que sale de la última etapa. ¿Está bien? Ya tengo el extracto. Tengo soluto que ingresa en la alimentación y soluto que ingresa en el disolvente. Si el disolvente es puro, no lleva aceite o soluto, esto es 0. En algún caso puede llevar, por decir, 100 kilogramos de disolvente, lleva 1 kilogramo de aceite. Ah, ya, es poco, es prácticamente 1%. ¿No? Entonces, en la mayoría de los casos, el disolvente es puro, 0 de soluto. Tengo extracto que sale, entonces este extracto es soluto en el extracto y soluto en el refinado. ¿No es cierto? R1 lo obtuvimos hace un momento. Tengo R1, ¿no es cierto? X1 también lo obtuve, miren aquí, por segresión lo obtuve X1. ¿Está bien? Entonces tengo R1 y X1. Entonces, de esta relación despejo la composición en soluto del extracto final, y es sub N. Bien, esta es la ecuación. Si el disolvente no lleva soluto, este segundo término sería 0. Pero aquí está anotando la ecuación general. Tengo la composición del extracto final, y es sub N. Este y sub N por etapa ideal o teórica es igual a X sub N. ¿No es cierto? X sub F ya explicamos esto, ¿no es cierto? Ya está explicado. Miren, por aquí por etapa ideal o teórica Y sub N es igual a X sub N. Esto nos está indicando. Bien, con estos datos empleo el método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? Ahora viene ya a hallar el número de etapas. ¿Está bien? Ahí está. Tengo N sub F y tengo X sub F. Si, por decir algo, tengo como alimentación soya, que solamente tiene aceite y harina, 20% de aceite y 80% de harina, entonces N sub F sería ¿cuánto? Inerte, ¿cuánto? 80. ¿Cuánto es el soluto? 20. 80 entre 20, 4. N sería 4. X sub F, ¿cuánto sería? Soluto, ¿cuánto? 20. ¿Y cuánto de soluto en el denominador? 20. Más disolvente. ¿Cuánto de disolvente? Es soya que no tiene disolvente. Entonces sería XF1. Entonces esta es la alimentación. De esa forma determino este punto, F. ¿Está bien? Bien, eso es el primer paso. Paso 1. ¿Ya? Luego Y sub N, esto es Y sub N, lo determiné analíticamente. Aquí, Y sub N, la concentración del extracto N, es este. Ya lo determiné. Entonces, esto está ¿en dónde?
está en el extracto, es en el extracto. ¿Y dónde está el extracto en el gráfico? En las abscisas, donde n es 0. Entonces, está en las abscisas n es 0. Aquí, ya tengo f y es sub n, ¿no es cierto? Ya tengo. Aquí tengo la línea superior que es el refinado, ¿no es cierto? Esto es el refinado. La línea superior es el refinado. ¿Está bien? Perfecto. Tengo la línea superior. Entonces tengo este punto. Entonces, entre este punto y este punto, trazo una línea recta. Prolongo esa línea. ¿Ya? Bien, pero además obtuve aquí por regresión X1. Pero X1 es la composición del refinado, ¿no? Es la composición del refinado. Entonces voy a graficar X1 y N1. N1 es mayor a 0 porque es el refinado. ¿Está bien? Entonces aquí tengo X1, N1, este punto. Ya lo tengo. ¿Ya? Ya tengo este punto, pero está en el refinado. Tengo la composición del insoluto del disolvente y es sub 0. Trazo otra línea recta entre X1 y E sub 0. Entonces, ambas líneas que viene F y E sub N, X1 y E sub 0 se cortan en un punto. A este punto se denomina punto de operación. Punto de operación. Tengo el punto de operación que se haya trazando esta línea F y N y X1 y E sub 0 hasta que ambos se cortan en el punto P. Y a este punto se llama punto de operación. Esta es la base de los procesos de extracción sólido-líquido en múltiples etapas en contracorriente con retención variable. Ahora ya viene el método gráfico. ¿Está bien? Bien, explicamos paso a paso este método. Muy bien, tengo este punto, trazo una línea vertical hasta cortar a la curva del refinado. Por etapa ideal o teórica, ambos tienen la misma composición, la solución adherida al inerte y la solución extracto. Por tanto, es una línea vertical. Luego, a partir de este punto, que está sobre la curva del refinado, trazo una línea recta hasta el punto de operación. ¿Está bien? Voy a trazar una línea recta hasta el punto de operación. ¿Está bien? Para eso es importante hallar primero este punto de operación. Al hacer esto, logré cortar a la recta de abscisas en este punto. ¿Está bien? Entonces, este punto, a partir de ese punto, voy a trazar otra línea vertical hasta el refinado. Bien, una línea vertical. Y luego del refinado, voy a trazar una recta hasta el punto de operación. ¿Sí? Ya tengo dos triángulos que los pinté de amarillo. Luego tengo el punto de corte con la línea de abscisas. Otra vez trazo una línea vertical hasta el refinado y nuevamente vuelvo al punto de operación. Al hacer esto logré cortar otra vez la línea de abscisas. Otra vez sigo trazando. Esto es X1, ¿no es cierto? Es X1 y trazo esta línea por Y sub 0. Tengo la última etapa porque esta concluye en Y sub 0. ¿Está bien? Ya tengo la última etapa. Entonces, el número de etapas se halla mediante esta construcción gráfica. En este caso, el sistema tiene 1, 2, 3, 4 extractores. ¿Qué quiere decir esto? N es 4. ¿Ya?
Aquí tengo el primer triángulo, que es la primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta etapa. De esta forma se halla el número de etapas necesarios para un sistema de extracción sólido-líquido con retención variable. Esto requiere bastante práctica. Bien, con esto vamos a concluir la clase de hoy. El día martes nuevamente estamos en clases en horario de la boleta. Vamos a estar el día a las 7 de la mañana, el día martes. Bien, si tienen alguna pregunta, adelante. Bien, no habiendo preguntas, vamos a concluir aquí la clase. Cuídense, por favor, y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego.